es una pasada. El 85% de la riqueza de este país no tiene la renta del trabajo. Pues el 85% de los ingresos fiscales provienen de las rentas del trabajo. Hay 80.000 millones de euros de evasión fiscal todos los años que podría servir para pagar un subsidio de desempleo de 1.240 euros mensuales. Os doy otro dato. Se estima, no lo estimo yo, ninguna célula peligrosa trotskista, sino el cuerpo de inspectores. El cuerpo de inspectores dice que de media las grandes empresas de este país están pagando de impuestos de sociedades de media el 12%. El 12%. Claro, tienen a su disposición toda una serie de artificios de contabilidad financiera, de exenciones, de bonificaciones, de subvenciones, que le permiten al final pasar del 30% del impuesto de sociedades al 12% real, efectivo. Un trabajador medio está pagando un 15% de IRPF. Esa es la fiscalidad real de este país. Entonces, yo creo que es un acierto de verdad lo digo, por dos motivos: por justicia social, pero también porque cambiar el sistema fiscal de este país, en los términos que explicamos hoy, y por eso no me detengo, sin nuevas fuentes de ingresos, no hay cambio de modelo productivo, sino será un canto al sol. Necesitamos recursos, palancas con las que girar este país de la reforma fiscal. Pero segunda cosa, y aquí yo tengo alguna duda de que nosotros como Podemos lo hayamos hecho bien. Lo voy a decir así de claro, y lo discutimos, y nos preparamos para el 21. Nosotros empezamos con un discurso muy claro sobre deuda, muy claro, y ahora en el programa no está tan claro. Nosotros dijimos, hay que auditar la deuda pública, pero no una auditoría de contable, hay que hacer auditoría ciudadana. Es decir, movilizar a la gente, explicar a la gente cómo se ha generado esa deuda, que viene de no haber subido los impuestos a los que más tenían, pero viene también de que en este país le hemos dado, lo dice el FROB, 250.000 millones de euros, de una o de otra forma, al rescate bancario, sin ninguna contrapartida. Podríamos haber dicho, por lo menos sin desahucio, yo te rescato a ti, pero tú no me desahucias a la gente que te está pagando con sus impuestos, te está pagando tu rescate. Sin ningún tipo de contrapartida a cambio, dimos 250.000 millones de euros. O, por ejemplo, que por el Tratado de Maastricht de 1995, es decir, el tratado que hace que entre la moneda única, que entremos en el euro, sabéis que por ese tratado el Banco Central Europeo no puede prestarle directamente a los países. No puede hacerlo. Tiene que prestarle a intermediarios financieros y estos a su vez le prestan a los países. Pues cuando a nosotros nos estaban cobrando entre el 5,5% y el 6%, los intermediarios financieros, quienes compraban deuda española, el Banco Central Europeo le prestaba a ellos al 1,5%. Fijaos qué negocio. Yo te presto al 1,5% y tú me prestas a mí al 6%. Sin hacer nada a cambio. Es que la deuda pública era un negocio muy suculento para algunos. Eso hay que ponerlo en cuestión. Auditoría ciudadana de la deuda. Movilizar a todo un pueblo diciendo que hay una parte de la deuda ilegítima. Aquí algunos se han beneficiado con la deuda pública. Hay que ponerla en cuestión. Hay una parte de la deuda pública que hay que poner en cuestión, porque yo necesito una palanca, nuevos recursos para cambiar de modelo productivo, para hacer las inversiones públicas necesarias en los sectores en los que ha planteado hoy. Pero para eso tengo que hacer la auditoría. No puedo decir la auditoría no. No, tengo que decir la auditoría sí, eso falta en el programa de Podemos. Hay que volver a recuperar, a meterlo, tiene que recuperar la militancia, la base, la gente de la calle. Tiene que decir, no, esta deuda no es nuestra. Pero para que fijaos también, han pasado algunas cosas que son alarmantes. Es decir, hay bancos a los que nosotros rescatamos y ahora le estamos pidiendo prestado. Yo te regalo el dinero público. Como me he quedado sin dinero porque lo he regalado, pues ahora yo te lo pido a ti, pero tú me lo cobras con intereses. O teníamos a las agencias de calificación de deuda diciendo España va a ser un mal pagador, tiene que pagar intereses altos por su deuda. Pero es que las agencias de calificación de deuda tienen capital, es decir, sus accionistas algunas veces son los mismos bancos que a ti te prestan. El banco que a ti te presta dice, eres mal pagador, te voy a cobrar intereses más altos. Nosotros tenemos que decir auditoría ciudadana de la deuda e impago de la deuda ilegítima. Y eso tampoco está en el programa de Podemos. Estaba en el inicio del programa de Podemos. ¿Por qué impago? Yo he contado antes lo de Grecia, que de verdad, cuando yo fui a Grecia, vi un país distinto al que yo había visto en otras ocasiones. Yo había ido siempre por el tema de la deuda pública, a reunirme con los movimientos sociales, con la gente más cañera, y veía un país con posibilidades de cambio. Y esta vez me encontré
que el discurso era no hay nada que hacer, no hay alternativa, el discurso de la resignación, la campaña era totalmente plana, y bueno, y ahora nos encontramos a Tsipras haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay ejemplos de cómo se gana el tema de la deuda pública frente a los acreedores y frente a los poderes internacionales y cómo se pierde. Os pongo, porque además estuve paseando el lunes y el martes con un amigo que fue el que auditó la deuda pública de Ecuador y el que auditó la deuda pública de Grecia, el que hizo la auditoría ciudadana. Y ha estado aquí en Cádiz con nosotros estos días, se ha reunido con el alcalde de Cádiz y estuvimos paseando porque bueno, somos amigos de hace años. Cuando Ecuador, yo no sé si me estáis grabando, no soy simpatizante de Ecuador, no sé, no hagan este tipo de polémicas, yo no soy muy simpatizante de Rafael Correa, si lo fuera lo diría. Pero no somos simpatizantes, pero el tema de la deuda lo hizo bien. Yo creo que tenemos que aprender de las experiencias de aquellos países que hacen bien las cosas. Entonces, como deuda lo hizo bien, yo lo pongo como ejemplo. ¿Vale? ¿Qué hizo Rafael Correa? Auditó la deuda y dijo, esta parte no la pago, esta parte es ilegítima. ¿Qué pasó al día siguiente con los bonos de deuda pública de Ecuador? Cayeron en picado. ¿Quién de vosotros vaya a colocar, a quién le vaya a vender un bono de deuda pública de Ecuador si el presidente ha dicho que no lo va a pagar? ¿Y qué hizo Rafael Correa? Quizás sí, están cayendo. Yo los compró. Pero los compró a un 20% de su valor. Es decir, de repente, es como si en España nuestra deuda pública pasara de ser de 1 billón de euros a 200.000 euros. Fijaos si tenemos recursos para la sanidad, para la educación, para inversiones productivas, para el cambio de tecnología, para que la generación que se está yendo al extranjero se quede aquí trabajando porque hay empleo público. Fijaos si pasará eso. ¿Pero por qué lo haces? Porque tú partes de una posición de partida de fuerza. Cuando tú entras en una negociación, es decir, reestructuración de deuda, estás perdido. Frente a todos tus acreedores, ya no tienes capacidad de negociación ninguna. Y creo que ese tipo de cosas son muy importantes que las reflexionen. Claro, yo digo auditoría, reforma fiscal, auditoría ciudadana, impago de la deuda ilegítima, pero eso no basta, tienes que tomar también más medidas para cambiar el modelo productivo. ¿Qué hacemos con el sistema bancario, con el sistema financiero? Esto es importantísimo, porque en Grecia el problema más importante que nos pasó desde febrero hasta julio fue que todos los capitales se estaban evadiendo. ¿Y cómo se evaden los capitales? ¿Por dónde? ¿Con maletines en la frontera? Se evaden por la banca privada. La banca privada, todos los países, hagáis un estudio de todos los países donde se evaden los grandes capitales, porque vuestro ahorrito no lo vayan a ver, pero los grandes capitales se evaden por la banca privada. Claro, os pongo otro ejemplo, lo que no hizo Tsipras, pero que se hizo Islandia. No es nada ni Syriza ni Islandia. Islandia hizo una cosa interesante. Tampoco soy pro-islandés, ¿no? Pues si surgen también las preguntas, ¿modelo Islandia? No. Pero hizo una cosa muy interesante, que es que Islandia puso una tasa a la evasión de capitales. Y decía el gobierno islandés, por cada dólar que te lleves al extranjero, me vas a pagar la módica cantidad de $1. A la gente no le apetecía evadir capitales en ese momento, Pero, claro, tú, si de verdad quieres llevar si quieres llevar a cabo un modelo de cambio de país, te vas a enfrentar con esas cosas. Las tienes que preparar, las tienes que anticipar, te tienes que enfrentar a la banca privada. Y una pregunta que yo lanzo, que tampoco está en el programa, que estaba al principio. Vamos a ver, ¿qué es al final un sistema financiero? Un sistema financiero es un sistema de intermediarios. Gente que hace intermediario entre los ahorradores y los que necesitan dinero para comprar y para invertir. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo el ahorro, ojo. ¿Por qué los intermediarios tienen que ser privados? Tienen que jugar a la economía de casino como el ahorro de este país. Tienen que decidir en el tipo de cosas que se invierten o no se invierten cuando tienen intereses totalmente ajenos a la mayoría de la población. ¿Por qué? ¿Por qué la banca no puede ser pública? No pública para hacer lo que han hecho las cajas de ahorro, que era jugar con los ahorros de la gente a lo mismo que jugaba la banca privada. A lo mismo. Pero, ¿por qué los intermediarios tienen que ser privados si además no garantizan? De hecho, se ha demostrado que hemos tenido que discutir con 250.000 millones de euros. No garantizan el ahorro de la gente. El ahorro es tuyo. Pero, si yo quiero cambiar de modelo productivo, necesito dedicar ese ahorro a las actividades de consumo y de inversión de mi país, no a la economía de casino, a los intereses de economía de casino del intermediario.
Eso también ha desaparecido del programa de Podemos. Y creo que es importante rescatar esa idea. Porque si no nos enfrentamos a los intereses del capital financiero, vamos a tener tantos problemas como tuvo Cipra, que al final lo que algunos proponíamos era la bancarrota parcial. Pero esto es interesante, como el tema de Abengoa, van a surgir debates interesantes. La bancarrota parcial de la banca. Yo no tengo por qué hacer que todo Abengoa quiebre, pero tampoco me tengo que quedar con todas las deudas de Abengoa. A lo mejor me tengo que quedar con la parte que a mí me interesa de Abengoa, con la parte productiva, con la parte rentable. Y la deuda que tú te has comido, cométela tú. Pero me la tengo que comer. Nosotros otra vez a comernos las deudas de estos ladrones, de estos sinvergüenzas. No. Pues con la banca privada, bueno, pues yo garantizo todos los ahorros por debajo de 60.000 euros. O de 100.000 euros si queremos. Por encima, no, bancarrota parcial, controlada. Pero claro, necesitas tú controlar la banca, si no, no puedes hacer eso. Eso en Grecia hubiera supuesto un balón de oxígeno enorme a Cipra, pero esa falta de valentía hizo que al final se encontrara contra las cuerdas. Porque los otros no se cortan un pelo. Los que tenían enfrente tenían clarísimo su objetivo final, que era derribar cualquier posibilidad de cambio en su país. Entonces, o tú eres capaz de ser valiente y hasta el final, con medidas que acorralan al rival, o desaparece. Esto fue Grecia. En Grecia, el rescate bancario, tú me decías, ¿qué coño tiene que ver Grecia? Pues yo he pensado, oye, voy a utilizar la experiencia de Grecia para rota. ¿Qué te va a servir? Pues me sirve para reflexionar, ¿no? En Grecia, el rescate bancario a la Unión Europea no le costaba nada. Eran minucias, migajas. Pero, ojo, es que si de verdad rescataban a Grecia, rescatar en la palabra rescatar de verdad, porque cuando la troika utiliza la palabra rescatar es que te están hundiendo, ¿no? Entonces rescatar es salvar, ¿no? Pues, si se hubiera rescatado a Grecia, si se hubiera condonado la deuda, hubiéramos generado un ejemplo, un debate en el sur de Europa muy grande. Unas posibilidades a Podemos enormes. Claro, y lo que venía después era Podemos, no era Grecia, lo que venía después era España. Y un posible efecto dominó se llama, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, bueno, creo que son medidas importantes. Otras medidas importantes, el sector energético. Si queremos una transición energética, tenemos que controlar la energía. Y eso también ha desaparecido del programa de Podemos y hay que retomarlo. Ahora, creo que hay algunas medidas muy interesantes en el programa de Podemos, pero falta la más ambiciosa, y es el control de la energía no puede estar en manos privadas. Necesitamos que esté en manos públicas, de verdad, lo digo en serio. No concibo cómo puede estar al servicio del interés privado. Ahora, sabiendo que un kilovatio de energía alternativa genera 4 veces más empleo que un kilovatio de energía convencional. Fijaos qué alianza se puede producir ahí. Una alianza entre el mundo de la reconciliación con la naturaleza y el mundo del trabajo. Pero para eso hace falta una inversión enorme. Para hacer una transformación radical de la energía en este país que suponga combatir el cambio climático hace falta una inversión de 3 billones de euros. ¿Vosotros pensáis que con el sentimiento egoísta de los propietarios de la energética de este país van a invertir 3 billones de euros? Que van a rentabilizar en 40 años, 50 años. Tienen que rendir cuentas a sus accionistas a corto plazo. Por eso, la energía no puede estar al servicio del interés privado. Y lo mismo nos pasa con sectores como las comunicaciones, el transporte. ¿Qué ha pasado con Renfe? Ahí sí hay buenas propuestas también de Podemos muy interesantes, ¿no? El agua. Creo que son recursos básicos. Si quieres cambiar de modelo productivo, tienes que controlar los recursos estratégicos básicos de una economía. Tienes que poner al servicio de la gente, ¿no? Y después yo creo que hay una serie de medidas. Yo digo, vamos girando el modelo productivo hacia allá, vamos generando empleo y por lo tanto alianzas políticas con los sectores más golpeados por la crisis y al mismo tiempo hace falta políticas sociales que no son gasto público. Es inversión. Una economía donde la gente vive de manera más igualitaria es menos vulnerable. Todos los estudios dicen eso. Además hay un estudio que nuestra economía dice que nuestra economía es Wechsler, que es una pijotada para decir que es una economía que depende de los salarios. Cuando los salarios se deprimen, nuestra economía va mal. La teoría del PSOE y del PP es lo contrario. Tú exportarás más, tendrás mejor economía exterior porque vas a ser más competitivo. Mentira. Si es que tu estructura productiva es muy débil para ser competitivo. Te comen los alemanes aunque tengan mucho más salarios que nosotros. Es mentira. Pero el problema es que debilita a tu tejido productivo unos salarios tan bajos. Entonces todo lo que sea fortalecer la educación pública, la sanidad pública, los subsidios de desempleo, fortalecer las pensiones. Yo lo hice muy claramente también en el programa de Podemos.
si queréis, en el coloquio podemos hablar de las pensiones, porque lo que estaba en crisis cuando Zapatero reforma las pensiones no eran las pensiones públicas en ese momento. Es mentira, absolutamente mentira. Eran las pensiones privadas, estaban en crisis en todo el mundo, porque las pensiones privadas, para que tú me ingresas ahora y para que yo te pague en el futuro, ¿yo qué hago con ese dinero mientras tanto? Lo invierto en activos financieros. Y claro, con la crisis financiera que había entonces, todas las pensiones privadas, todos los activos de los fondos de pensiones privados estaban bajísimos. No había para devolverle las pensiones a la gente. ¿Cómo lo podías hacer? Diciendo a la gente, no va a tener pensión pública, tu pensión pública va a ser una mierda porque te la voy a recortar ahora, mete tu ahorrillo en el fondo de pensiones privadas y con eso voy pagando yo las pensiones actuales. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, creo que también la reforma que propone Podemos en ese sentido vuelve a ser positiva. Igual que revertir la reforma laboral. Igual que permitir a los autónomos que se colocan en la periferia de la economía, con los pequeños nichos de negocio que le dan, permitir a los autónomos la segunda oportunidad, pagar en función de sus ingresos, intentar revertir el poder de los grandes monopolios de la distribución, de la comercialización. Eso te permite redistribuir mejor las rentas que se generan en la economía y eso fortalece tu tejido productivo y genera alianzas nuevas con la gente. Le dices, yo quiero caminar hacia allá, pero en este camino vamos agrupando gente y vamos viendo cómo nuestra vida va mejorando, igual que con el tema de la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, quizá mi propuesta sea esa, ¿no? Es decir, por un lado, los recursos suficientes para cambiar el modelo productivo y por otro, todas las propuestas que generan cohesión social, que hay que verla más como una inversión que como un gasto. Ese tránsito no va a ser posible si no hay movilización. Y termino con esto. No se trata de tener, igual que al principio, el programa perfecto desde el punto de vista económico, sino la fuerza social y política suficiente para ponerlo en marcha. Con un pueblo desmovilizado eso no va a ser posible. Ahora, yo estoy convencido de que hay un esfuerzo enorme por parte de los partidos del régimen de intentar cerrar sus brechas, de generar nuevos consensos, de que otra vez nos creamos que todos estamos juntos. Creo que sería un peligro enorme hacer cualquier reforma constitucional por arriba, haciendo concesiones a los partidos del régimen. Yo creo que lo que está en juego es si desmovilizamos o movilizamos. Nuestra tarea fundamental en esta campaña es decirle a la gente, el 20D, todos los votos a la urna, el 21D, a construir solidaridad contra los desahucios, a construir solidaridad en defensa de la enseñanza pública, a construir solidaridad en defensa de la sanidad pública, etcétera, etcétera. Porque ellos ahora mismo no tienen salida a la crisis que han generado. No la tienen porque quieren mantener sus privilegios. Nuestra propuesta es mucho más fuerte porque es una propuesta solidaria. Y esa es la que hay que mantener en las urnas y en la calle. Muchas gracias. Bueno, ahora si queréis podemos abrir un turno de palabra para aclarar dudas o cualquier cosa que queráis comentar o incluso debatir sobre varios aspectos de los que hemos hablado, no hay problema. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. ¿Nadie se anima a romper el hielo? ¿Sí? ¿O qué? ¿No? ¿Qué pasa cuando hace para que se cumpla? La repito otra vez. Repítemela. ¿Qué piensas que podéis hacer vosotros para que se cumpla el acuerdo bilateral? Desde vuestra parte y dándole las tuercas. Vale. Yo te voy a hablar desde la posición que mantenemos en este caso desde Rota y que a nosotros en este caso nos toca especialmente de cerca. Sí que hemos visto que en el programa este de Podemos habla fundamentalmente de lo que es la base de Morón, pero ya desde mi parte, te lo puedes confirmar Jesús, ya le he trasladado información para que tenga el Parlamento, en este caso el grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía, tenga información suficiente para proponer alternativas a lo que es lo que estamos hablando, el convenio bilateral. Aparte, en uno de los últimos plenos que celebramos aquí en el Ayuntamiento, se envió un documento al Gobierno Central en el que se reclamaba la deuda histórica que tiene Rota, o en este caso el Gobierno con el pueblo de Rota. Y claro, en este caso yo también insté a que se enviara también a otros organismos, en este caso a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía, que también les toca muy de cerca.
Está claro que nuestra intención, y yo creo que la mayoría de gente de Podemos, defiende lo que es el pacifismo y el antimilitarismo. Pero desde Rota, por ejemplo, y lo hemos manifestado muchas veces a los demás círculos de la provincia, y queremos que llegue este sentir, que llegue también a Madrid, ¿no? En este caso, que nuestro sentir es que la realidad aquí en Rota es distinta y que cualquier decisión que se tome en relación con los convenios bilaterales o con el convenio bilateral este en especial que tenemos con Estados Unidos, que se cuente con la gente de Rota y se pregunte ante la gente de Rota, porque la realidad, quien la sufre y quien la sabe bien somos la gente de aquí. Y yo creo que obtendremos el compromiso de, en este caso, cuando se tenga que apostar por algo o por cambiar lo que hemos dicho, cambiar el modelo productivo, que se cuente con la gente de Rota. Nosotros creemos que, lo que hemos dicho antes, que defendemos el pacifismo y el antimilitarismo, pero también entendemos que es muy complicado quitar un espacio que lleva muchísimo tiempo, pero sí que podemos buscar una alternativa a ese espacio. Y entendemos que hay que recuperar parte de la soberanía que hemos perdido en esos espacios. Yo creo que la cuestión aquí sería ponernos de acuerdo en desarrollar un nuevo marco que nos permita, a los roteños en este caso, no depender de la base, en este caso de la base y de Arensa, que todo el mundo sabe que son los mayores yacimientos de empleo que hay aquí, aunque no ceden mucho, pero es donde la gente puede meter un poquito la cabeza. Entonces lo que nosotros pretendemos es crear un modelo nuevo o alternativo a lo que es la base, y en este caso Arensa, y que cada vez la gente se vea menos en el deber o menos con la intención de querer trabajar en la base porque tiene otra posibilidad de empleo. Entonces creemos que ese será el momento para reivindicar fuertemente otro trato con la base o darle otro uso, o quién sabe si en un futuro, estamos hablando de un futuro largo, incluso poder quitar la base o darle otro uso que creemos que también se puede dar. En vez de ser un uso militar y de apoyo para acciones militares, podemos incluso reorientar esa base a la acción de ayuda humanitaria y que fuera realmente pasara a manos de la OTAN y no fuera un espacio de Estados Unidos. Pero sí que es verdad que, tengo que admitir, ¿no? Además es una cosa que yo creo que es buena en Podemos, que hay diferentes puntos de vista y somos críticos con nosotros mismos. Está claro que queda mucho trabajo por delante en cuanto a este aspecto de los convenios bilaterales y habrá que seguir trabajando, está claro. Sí, te he contestado más o menos. ¿Alguien más ahora que se ha animado? Os quería preguntar qué os parecería la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial. ¿Y quiere hablar? Yo de esto no me puedo esperar. ¿Qué es lo que os parecería si nos vendría bien a este modelo, a este sistema? Si nos vendría mal, ¿qué opináis vosotros al respecto? Hemos estado tratando mucho, ¿no? Hemos hablado incluso de la productividad, ¿no? En este tema. Y yo soy de los que piensa, como he dicho, no soy economista, pero no sé, tengo un poco, creo que pues, de conciencia o de sentido común el que un trabajador, contra más a gusto esté, más productivo será. Y estamos hablando de que las 40 horas laborales no vienen a determinar que tú vayas a ser más productivo. Lo mismo que estamos hablando, lo hemos hablado de productividad, no bajando el salario vas a ser más productivo. Tienes que aplicar otra serie de medidas que van a influir en esa productividad. Entonces creemos, yo por ejemplo, personalmente creo que esas 30 horas darían más facilidad a los trabajadores para conciliar vida laboral y vida familiar, y creo que la productividad incluso aumentaría en las empresas. Es más, soy más partidario incluso de esas 30 horas, o ese horario laboral que tiene un trabajador, que el trabajador sea un poco, claro, en los casos que se pueda, ¿no? Que sea un poco más flexible y sea más autónomo en las horas que ofrece. Es decir, tú tienes que sacar un trabajo. Me da igual que emplees ese día 8 horas que emplees 2. Al final de la jornada de la semana tienes que echar tus 30 horas y tienes que cumplir tu trabajo. Y yo creo que eso haría que aumentase la productividad, no por cuestiones de dinero, ni al revés, porque creo que muchas veces lo que es la compensación económica no lo es todo en la felicidad o en el estar bien en un trabajo.
Muchas veces el que te den una palmadita en la espalda, el que te permitan, ¿no?, conciliar la vida laboral y la vida familiar, salir a por tu hijo a las 2 de la tarde. Yo creo que muchas veces los trabajadores le damos mucho más valor a esas cositas y hacen que nos sintamos a gusto y podamos trabajar mucho mejor. Claro, además resulta que en países como Alemania, que tienen una media de horas laborales de unas 1.350 aproximadamente, rezan de tener una mayor productividad que un país como España, en el cual solo tienen unas 1.650. Eso es cierto, pero tienen que ver los sectores. Los sectores productivos de Alemania no son los sectores productivos de nuestro país, porque en la División Internacional del Trabajo a nosotros nos han tocado los sectores peor pagados, con peor productividad y muy dependientes de los países del centro, ¿no? Ahora, yo lo que creo que la productividad va a crecer siempre sí o sí. Es decir, claro, en fases tecnológicas muy potentes la productividad crece mucho, y en fases tecnológicas menos potentes la productividad se estanca un poco más, pero también crece. Siempre hay un crecimiento de la productividad, ¿no? Por los métodos de organizar el trabajo, por las innovaciones técnicas, etcétera, etcétera. El problema es que si la productividad crece y la jornada laboral no se reduce y los salarios no se comen la productividad, eso lo que está engordando son los beneficios de una minoría. Entonces yo creo que reducir la jornada laboral sin reducir los salarios es la primera medida de redistribución de la riqueza, porque además hay una cosa, y es verdad que hay muchas empresas que invierten en I+D+I. Bueno, parcialmente verdad, pero el conocimiento que precede a la innovación es una cosa que se genera en el conjunto de la sociedad. Todo el mundo participa más o menos de la generación de conocimiento, de la transmisión de conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento que se genera en las universidades públicas. Eso, tarde o temprano, acaba en una innovación que una empresa mete, etcétera, etcétera. Tarde o temprano, ¿no? Por distintas vías. No tiene por ser una vía directa, puede ser vía indirecta. Si el conjunto de la sociedad interviene en la generación de conocimiento, ¿por qué no se beneficia el conjunto de la sociedad del conocimiento, del progreso del conocimiento? Si al final se beneficia una minoría, me parece injusto, pero además lo que genera una desigualdad social enorme. Entonces, la primera medida que yo creo que generar empleo, redistribuir mejor la riqueza. No hay mejor manera que la reducción de trabajo sin reducción del salario. Después podemos abrir un debate si qué impacto va a tener por sectores. Y estoy convencido que en muchos sectores del Estado español va a tener un impacto que va a dificultar algunas cosas. Bueno, pues lo hablemos en esos sectores en concreto. Pero es que en nuestro país la jornada laboral se ha aumentado en los últimos años. No ha disminuido, es que ha aumentado. Mientras que en algunos países, como en Suecia o en Noruega, la jornada laboral disminuye. No digo la jornada laboral semanal. El número de horas que se trabaja en el año, tenemos la fama de que los españoles somos de los que más trabajamos, y es mentira, coger las cifras de horas que se trabajan en Europa y somos de los que más trabajamos. Y al mismo tiempo estamos en los peores puestos de la escala salarial. De los que más trabajan y de los peores retribuidos. Entonces creo que la mejor manera de empezar a torcer esa inercia es volver a restaurar derechos laborales y que la ganancia de productividad que había en la sociedad se reparta mejor entre todos. Muchas gracias. Es muy difícil, ¿eh? Bueno, lo que está claro es que todas las renuncias que vamos haciendo nos hacen menos creíbles. Posiblemente las renuncias en algún momento puede ser porque tenemos errores, porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Entonces, ante eso, lo que yo planteo, si no sería mejor reconocer claramente y ante todo el mundo decir, esto lo dejamos sencillamente porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Y la gente sabe que nosotros somos capaces de darnos cuenta de que podemos rectificar. Y otras, como puede ser el caso de la renta base, que me parece fundamental, a lo mejor resulta que, como está diciendo, viendo la coyuntura, parece imposible que se pueda llevar ahora a cabo. Pero ¿por qué no decir, ahora defendemos esto, pero que nosotros no vamos a renunciar a estas cosas? También. Quizá de economía entienda muy poco y anda muy verde, pero me parece que es importantísimo que la gente sepa las cosas, por qué las hacemos, sencillamente de que no tenemos miedo a seguir enfrentando y defendiendo las cosas en las que creemos. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que en cierto modo hay ciertas cosas en las que hemos cambiado de discurso. Los medios de comunicación se encargan de recordárnoslo todos los días.
Y es verdad que pedagógicamente estaría bien el decir, oye, mira, en esto no hemos pasado, vamos a dejarlo a un ladito y vamos a ir por este lado, ¿vale? Lo que pasa es que yo también creo, y esto es una opinión personal, pienso que a las alturas del partido en las que estamos hay determinados, ya desde el punto de vista no político, ideológico, sino una cuestión comunicativa. Comunicativamente no podemos estar diciendo tampoco, oye, nos hemos equivocado con cierta medida, con tal y que cual. Yo creo que en cierto modo la gente que estamos, que militamos, que nos partimos el lomo todos los días por esto, yo creo que en cierto modo sí somos capaces de entender cuándo podemos rectificar sobre un asunto. Y ya digo que los medios de comunicación se encargan de recordárnoslo. Lo que pasa es que también creo que tenemos que tener cierta mano izquierda en cómo cambiamos ese discurso. La segunda pregunta que ha hecho era el tema de la renta básica. La renta básica sí se ha dicho que es un objetivo a largo plazo, que nuestro objetivo a largo plazo es la renta básica. Es cierto que nosotros antes lo teníamos como enarbolamos la bandera de la renta básica y la hemos dejado un poquito de lado y hemos ido a una renta mínima garantizada. Pero sí se ha dicho, creo, que en medios de comunicación y demás, que la renta básica es un objetivo a largo plazo. Lo que pasa es que para estas elecciones generales no hemos considerado meterla. Yo sí creo que, en general, la gente agradece que se le hable en un tono amable, cercano, y que se reconozcan públicamente los errores cuando se cometen. Yo creo que estamos faltos de eso. Estamos muy faltos de eso, y ese tipo de cosas se agradecen. Se agradecen que ciudadanos que hemos llegado a instituciones reconozcamos en los plenos municipales nuestras carencias formativas o nuestras carencias políticas en determinados asuntos. No pasa nada por reconocer que yo no soy un experto en economía y que de lo que ha dicho Jesús aprendo yo igual que aprendemos los que estamos ahí abajo. Y no pasa nada por reconocerlo. Yo creo que es bueno y la gente está esperando eso. Pero también creo que tenemos que ser inteligentes en la maquinaria comunicativa que tenemos ahora puesta en marcha, en la que tenemos 5 millones de personas mirándonos atentamente a ver quién lo hace mejor o a ver quién suda menos en un debate, porque en esa estamos. También creo que tenemos que ser buenos estrategas. No sé si te respondo. A ver, a mí me está dando mucha pena en todo lo que estoy oyendo durante toda la campaña electoral, se está hablando muy poquito de cultura. Una cosa es defensa de la educación pública, de eso se habla, yo soy maestra jubilada, estoy muy de acuerdo en defender la educación pública, pero de cultura en general se habla muy poquito, se está hablando muy poquito, y me parece que es un país que culturalmente nos lo estamos cargando. Tú hablabas antes de lo que había